Estoy con espíritu de hipo, así que si alguien se pronuncia por ahí, no soy yo. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Hay varios a los que no he podido saludar todavía, pero ahí nos vemos a la salida. No. Nos saludamos después. Bien, vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos das. Gracias por poder acercarnos una vez más a tu palabra. Te ruego que podamos hacerlo con un corazón humilde, Señor. Que abra nuestros corazones, que quitan nuestras distracciones, que nos podamos concentrar, que podamos guardar silencio, Señor, para escucharte a ti, Señor. Quita cualquier palabra de mi boca que esté de más, Señor. Cualquier cosa que no sea conforme a tu palabra o que no nos guíe hacia tu palabra, Señor, para que solamente tu verdad entre en nuestros corazones. Desde ya te agradecemos por todo lo que vamos a estar escuchando y meditando. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien. Bien, hermanos, hemos estado durante varios domingos, a veces ha sido un poco saltado porque han habido eventos especiales entre medio, pero hemos estado estudiando sobre qué cosa en general en los últimos domingos. Bien, el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a concluir con la serie. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, es importante que podamos entender que hoy día vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Vamos a estar escuchando y leyendo acerca de lo que dice su palabra con respecto a este. La importancia de por qué estar en comunión con el Espíritu. Los peligros de no estar en comunión con el Espíritu. La importancia que tiene el Espíritu para aquellos que no son creyentes. La importancia que tiene el Espíritu para aquellos que sí son creyentes. Vamos a estar meditando en torno a estas cosas para ya ir concluyendo. Bien. Disculpen si estoy tomando tecito, pero me gusta el té. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Bien. Estuvimos leyendo... ¿Qué pasaje? ¿Se acuerdan? Juan. Cerca. 16. Del versículo 5 al 13. Y en este pasaje, no lo vamos a leer de nuevo, para respetar también el tiempo que tenemos, pero en el fondo, aquí pongamos los teléfonos en silencio, por favor. No hay problema. Esto no sale en el video, así que... Sí, sale en el video. Bien, estábamos leyendo Juan capítulo 16 y en esta porción que tenemos aquí, Jesús les empieza a hablar y les cuenta una vez más algo que él ya había mencionado anteriormente, que él ya no iba a seguir con ellos, que se iba a ir. Pero a la vez les da un consuelo, les da una promesa, diciendo que iba a venir otro en su lugar, que iba a suplir las necesidades de ellos. Recordemos que ellos habían estado viviendo por un plazo de 3 años, todos los días con el Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso de vivir 3 años con el Señor? Al lado, escuchándolo, viéndolo. Bienvenidos. Debe haber sido algo increíble el hecho de haber estado 3 años junto al Señor. Pero saber que eso no iba a durar para siempre, que Él se iba a ir. Y sobre todo en la forma en la que Él se iba a ir. Que no se iba a ir de vacaciones, no es que fue transferido a otro lugar y se tuvo que ir. No. Iba a ser asesinado por sus mismos hermanos de su nación. Eso es importante, porque seguramente ellos solamente estaban escuchando esa parte. El Señor nos va a dejar, le van a pasar estas cosas, y claramente ellos iban a estar tristes. Estuvieron tristes. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de la
de la muerte del Señor y su resurrección. Y entre ese lapsus, entre que Él resucitó y que Él murió, perdón, al revés, entre que Él murió y Él resucitó, hubiera sido extraño que hubiese pasado al revés, pero murió y luego resucitó, entre ese entonces, ellos estaban tristes. Unos dijeron incluso, ¿sabes qué? Volveré a pescar. Qué triste. Otros se fueron de Jerusalén, fueron a Emaús. Y así, tantas cosas. Tristeza, es natural. Pero se habían todos olvidado de que Él iba a enviar a otro. Él iba a resucitar, pero también iba a enviar a otro, que iba a estar con ellos. De eso está hablando este pasaje. Y el contexto de esta situación en donde Jesús les habla y les cuenta acerca del Espíritu Santo que iba a venir, se encuentra justamente en el momento previo al que Él iba a ser entregado para morir en la cruz. Y en ese momento, Él estaba transmitiendo las últimas palabras a sus discípulos, a los más cercanos. Les habló acerca de las últimas enseñanzas, cuando habló de yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Ahí tenemos la última enseñanza de Jesús. Aquí tenemos también una promesa para sus discípulos. Miren, esto es lo que va a pasar, pero yo les prometo que esto va a ocurrir, va a venir el Espíritu Santo y los va a consolar, va a morar en vosotros. Y después tenemos, no es parte de lo que vamos a ver hoy, pero después tenemos esa hermosa oración que Él hace por sus discípulos, ya hablando a solas con el Padre, entregándolos al Señor porque Él ya no va a estar, pidiéndoles no que los quite del mundo, pero que los fortalezca, porque iban a ocurrir horas muy oscuras. No sé ustedes, pero estos capítulos, sobre todo desde el 14 hasta la resurrección, son versículos que nos conmueven, por lo menos a mí, profundamente. Entonces, volviendo al punto, el Espíritu Santo, que eso es lo que trata finalmente este pasaje que leímos. Ese es el tema principal, más allá de su partida, es este Consolador que iba a venir. Era un misterio, era algo que no se entendía. Hoy en día nosotros entendemos de qué estamos hablando, conocemos, hemos escuchado así el Espíritu Santo. Pero las cosas que Jesús estaba hablando en este momento, para ellos no les hacía sentido. Era un misterio, era algo que no se había revelado completamente, era una novedad. Entonces, no es menor lo que se está compartiendo aquí. Y eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas predicaciones, hermanos. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. Bueno, ¿eso es lo que quería compartir? No. Ya quisieran, pero no. Y cosas que debimos haber aprendido o entendido ya con respecto al Espíritu Santo. Vamos a tomar algunos versículos, no los busquen, anótenlos, están también en la grabación, pueden verlos después. Pero por ejemplo, en el mismo Juan capítulo 14, versículo 16, nos habla de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. Sin usar la palabra Trinidad, pero nos hace entender que es Dios. Y no solamente eso, sino que además es enviado por el Padre. O sea, el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para los creyentes. Entonces, eso es algo importante que ya deberíamos saber. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, de la persona de Dios, y es enviado por el Padre. Segunda cosa que ya deberíamos saber a estas alturas, que se encuentra en el versículo siguiente, que dice que solamente éste mora en los creyentes, ¿ya? Así que dejemos de orar para que el Espíritu tal vez, no sé, pues, entre en alguien que no es creyente y lo ayude en una situación. No, hermano. Lo que podemos orar es para que el Espíritu convenza a ese no creyente de pecado. Pero no podemos pedirle al Espíritu que entre en una persona y que después lo ayude en algo o que le dé trabajo. No funciona así la cosa. Ya no es un manto que cubre una persona y después se va, o es un superpoder que tenemos por un tiempo y después desaparece. El Espíritu mora solamente en los creyentes. Y el hecho de que more significa que habita con nosotros. Eso significa que tampoco se va de nosotros. No es un estado espiritual, un éxtasis, como lo dicen algunas personas o lo creen algunas personas,
que el Espíritu está cuando yo hago cosas supernaturales o sobrenaturales y después sigo siendo una persona corriente. No, el Espíritu mora en los creyentes. Eso es lo que dice el versículo 17 del capítulo 14. Otra cosa que ya también deberíamos haber entendido con respecto al Espíritu Santo es que guía a los creyentes en los caminos del Señor. Si no sabemos dónde ir, si estamos confundidos, si estamos pasando por una prueba y necesitamos dirección, es el Espíritu quien nos debe guiar. Más allá de nuestra intuición o más allá de lo que la experiencia que haya tenido otra persona, es el Espíritu quien nos debe guiar. Porque ese es uno de los ministerios que cumple el Espíritu. Guía a los creyentes. Otra cosa, ya lo habíamos mencionado también, y eso aparece en Romanos capítulo 16, versículo 8. No solamente guía a los creyentes, sino que también guía a los del mundo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien que no conoce a Dios busque a Dios. Es imposible. Solamente el Espíritu puede llevar a esa persona a buscar a Dios o a entender, a ser iluminado. Por lo tanto, si ustedes conocen a alguien que no es creyente, no piense que porque usted le explique ciertas cosas de la Biblia o lo trate de persuadir con argumentos y sabiduría, usted lo va a terminar convenciendo y esa persona por convencerse va a terminar creyendo. No, yo nunca he visto que eso haya pasado. Que a alguien le desarmen sus argumentos y por el hecho de estar convencido de una forma racional, diga, bueno, ¿sabes qué? Me has convencido de que Dios existe, por lo tanto desde ahora soy creyente y soy una nueva criatura. Jamás he visto eso. Y no es lo que la Biblia enseña. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. No estoy diciendo que la apologética no sirva o de repente argumentar o defender las escrituras no sirva. Solo estoy diciendo no depositemos nuestra fe en eso. Porque eso no va a cambiar la vida de nadie. No cambió mi vida antes de ser creyente. No cambió la vida de ustedes antes de ser creyente. No cambiará la vida de la persona a la cual tratan de persuadir. Dejemos que el Espíritu hable por medio del testimonio, por medio del amor, por medio de hablarles de Jesús, del Evangelio. Y si parece ilógico lo que estamos diciendo a esa persona, es normal, porque el Evangelio es locura para aquellos que no conocen a Dios. Y por eso el mundo se ríe de nosotros. Por eso hablamos cosas que son absurdas para el mundo. Porque finalmente esto es una obra que solamente va a ser el Espíritu y dependemos de Él. Y en el fondo también es un descanso, hermano. Porque a veces nos angustiamos porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no vemos fruto. Descansemos porque la obra finalmente es del Espíritu. Esas son algunas cosas que ya deberíamos haber entendido a lo largo de esta serie de predicaciones. Y creo que nunca está de más repasar. Me encanta personalmente el Evangelio de Juan, porque es tan distinto a los otros evangelios. Los otros siempre se enfocan un poco más en la vida de Jesús, en el cumplimiento de las promesas, como lo hace por ejemplo Mateo, o en las acciones, como lo hace Marcos, o en la biografía, tal vez los detalles más precisos, para aquellos que a lo mejor no eran judíos como lo hace Lucas. Pero Juan es increíble el enfoque que tiene, porque si bien habla de Jesús, habla de su vida, el enfoque está en Dios, en su divinidad, y habla de cosas extremadamente profundas. Parte, por ejemplo, hablando de en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así es como parte Juan. No parte así como un hombre que está en el desierto, o María un día. No, parte así como en el principio, era el verbo. Juan habla de cosas tremendamente profundas y por eso es que tal vez en el Evangelio de Juan es donde vamos a encontrar mayor cantidad de referencias con respecto al Espíritu. Y una de las cosas, uno de los detalles que podemos encontrar en Juan, que se repite bastante, es que Jesús se refiere al Espíritu como el Consolador. Eso es una frase, una expresión que se repite bastante. Y podríamos tal vez intuir el significado y decir, bueno, claro, tiene sentido porque, como habíamos dicho, Jesús ya no va a estar, van a estar tristes, necesitan a alguien que les dé consuelo. Y sí, en parte es así.
Claro que tiene el rol de calmar el corazón de ellos que iban a estar dolidos porque no iba a estar Jesús. Pero ese no es el significado completo que tiene la palabra consolar. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca vimos a Jesús personalmente, no estuvimos con Él. Entonces el hecho que ya no esté para nosotros no es novedad, nunca lo vimos. Entonces no está hablando solamente de ese consuelo porque Jesús ya no va a estar, sino que la palabra que se está utilizando aquí, y esto los hermanos que están en el curso ahí de principio de estudio bíblico ya están familiarizados con esto de subrayar palabras, ver cosas así, verbos, viene de consolar, viene de una acción, y consolador es aquel que realiza esa acción. Y esa acción, perdón, esa persona en griego es la palabra parakletos. Porque estamos hablando de estas cosas, como griego, ya. Pero lo importante es entender el significado que tiene esa palabra. Por eso se usa esa palabra y no otra. Porque esa palabra parakletos tiene un significado bien especial que aplica perfectamente para el espíritu. Y no es lo mismo cuando yo voy donde alguien que, oh, mira, supe lo de tu pérdida, lo siento. Estamos hablando de algo más profundo. ¿Y de qué habla esta palabra? Habla de que el espíritu es un parakletos, y eso significa es un ayudador. Viene a ayudarnos. Es más que calmar la pena de alguien. Es intervenir, es ayudar, es guiar. También esta expresión aplica con el sentido de abogado. Nos defiende, nos protege, abroga por nosotros. Y también tiene el sentido de intercesor. ¿Ustedes saben lo que es interceder? ¿Sabemos? A mí se me olvida. Pero la Biblia muchas veces hace alusión al tema de interceder con respecto a la oración. Entonces, es increíble. Yo esto no tenía idea. Lo supe hace muy poco, preparando este mensaje, de que el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso aparece en Romanos capítulo 8, 26. No lo lea ahora porque se me va a distraer. Pero en el fondo, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que también intercede por nosotros con el Padre. Incluso cuando nosotros no tenemos idea de lo que estamos orando, o cuando no sabemos cómo orar, no se preocupen, el Espíritu los ayuda. Intercede por ustedes ante el Padre, con gemidos indecibles, o sea, algo que nosotros no vamos a entender, tampoco vamos a oír. No es algo, sino que simplemente el Espíritu está haciendo el rol de comunicarnos con el Padre y transmitirle incluso más allá de lo que nosotros decimos. Porque el Señor escudriña los corazones. Y eso es gracias a que el Espíritu Santo está intercediendo. Bueno, de eso está hablando la palabra parakletos. Es mucho más que la mera acción de consolar. Es ayudar, es defender, es interceder por los creyentes. Lo cual, si lo pensamos bien, no son las mismas cosas que Jesús hacía por sus discípulos mientras Él estuvo en vida. Jesús los ayudó, los guió al Padre. Siempre les mostró el camino al Padre. Los defendió. La cruz es un hecho de aquello. Lo hizo para defendernos, para que nosotros no pagáramos el precio. Y oraba. Y oraba no solamente por sus discípulos. Si usted lee Juan capítulo 17, va a ver que también oró por nosotros, por los que habían de creer. Es hermoso. Pero el Señor ya no está en facultad de hacer eso, porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero el Espíritu nos fue enviado por el Padre. Por eso es que dice otro consolador. Otro. No otro diferente. No otro en una categoría distinta, sino que otro igual a Él. Eso es el Espíritu Santo. Es más allá de la palomita que baja y cuando uno se bautiza y uno dice, oh, yo también la vi. Sí, claro. Sí, yo también. Obvio que sí. Pero es más que eso. Es más que la conciencia. A veces pensamos el Espíritu Santo es esa vocita que te dice, no, ese
Pepe Grillo, ¿sí? Pero si lo pensamos bien, el Espíritu es mucho más que eso. Y seguramente estamos cubriendo una mínima parte de lo que es el Espíritu Santo el día de hoy. Por eso es que podríamos predicar de esto tal vez toda la vida y seguir descubriendo cosas del Espíritu Santo. Pero qué importante que sepamos eso. El Espíritu nos ayuda, nos protege, ora por nosotros, nos guía al Padre. ¿Sabían que hay otra forma? Otra palabra que también Jesús usó para referirse al Espíritu Santo. ¿Saben cuál es? Vamos a Juan capítulo 7. En Juan se menciona otra forma en la que Jesús mismo se refirió al Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, esto es algo que nos suena familiar. ¿Hemos escuchado algo de esto alguna vez? Continúa y dice en el 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante esto, porque Jesús solamente dijo eso. Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de esa persona de la que cree, brotarán ríos de agua viva. Eso fue todo lo que dijo Jesús, por lo menos lo que relata el texto. Lo que vemos después es un comentario de Juan. Recordemos que él escribió esto muchos años después, pero muchos años después. Y él nos está contando eso que Jesús dijo en ese entonces. Él se refería al Espíritu Santo y nosotros no lo sabíamos. No teníamos idea. Esos ríos de agua viva que él habló era el Espíritu Santo, que brotan desde el creyente. Y eso nos hace mucho sentido porque Jesús tiene un encuentro con una mujer en Samaria que le dice algo similar, ¿se acuerdan? Que le dijo, mujer, dame de beber, estoy con sed. Y él le dijo, tú siendo judío me pides que yo, siendo samaritana, te dé de beber a ti. Y le dice, mira, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera agua. Y después le repite algo muy similar. Le dice, porque si bebieres del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Y ella le dice, no sé si lo dice de una forma como incrédula o le dice con harta fe, le dice como yo también quiero esa agua, para no tener que seguir viniendo a este pozo. Pero ahí nos damos cuenta que Jesús está hablando de algo espiritual. Agua viva. Eso es muy, muy interesante. Hay varias porciones más, no vamos a relatar todas, pero hay varias porciones más que se encuentran en Juan, y puede buscarlo usted de tarea, que hablan de esta agua viva que Jesús nos da, que el Padre da. Y que ahora ya en Juan sabemos que está hablando del Espíritu Santo también. Es por el Espíritu por quien podemos tener esta comunión con el Padre hoy en día. Acercarnos a su palabra, entenderla, espiritualmente estar plenos, estar preparados para las cosas que vienen. Pero es interesante eso. Jesús siempre dice, si creen, si me recibiereis. Entonces, esto no es para todos, es para aquellos que creen. Y no para los que dicen que creen, porque somos muchos los que decimos que creemos. Estamos hablando del creer de verdad, y vamos a hablar de eso también. Pero es importante eso, que es una promesa, hermanos, de que aquellos que en verdad han creído,
de esas personas brotarán ríos de agua viva. Y me encanta la expresión ríos. En esta versión aparece ríos, en otras versiones aparece la palabra arroyo, pero me gusta la versión Reina Valera que dice ríos, porque un río como que tiene fuerza, ¿no? Como que nos evoca algo que no puedes taparlo con la mano. El arroyo es como, lo puedo saltar con un pie o no sé, puedo hacer una pequeña represa y se acabó. Pero aquí un río es como, wow, fuerte. Puede ser hasta peligroso. No es que el espíritu sea peligroso, pero entiéndame la idea. Un río tiene poder. Es caudaloso. Y si les soy honesto, a veces, muchas veces, no me siento tan así. No siento como que de mí desborda un río de agua viva. A veces un arroyo. Y a veces hasta una gotera. Espiritualmente a veces me siento así, como que debería actuar el Espíritu en mí, debería no solamente sentirlo, sino que actuar conforme a las cosas que dice el Espíritu y sentir esa conexión con el Padre. Pero como que no me pasa a veces. Si les soy honesto, a veces espiritualmente me he sentido como un desierto. Y la pregunta es, no sé si a ustedes también les ha pasado. Qué bueno, entonces podemos hablar de este tema, si no me quedo callado y digo, no, estaba bromeando, era una broma. Y seguimos con otro tema. Pero si les ha pasado, hablemos de esto también. Porque la Biblia habla de este tema también, de que el Espíritu es algo que de parte de Dios está dispuesto, pero nosotros también podemos apagarlo, podemos disminuirlo. Y no porque nosotros tengamos más poder que el Espíritu, no se trata de eso. Se trata de que estamos en una comunión con Dios. Y estar en esta comunión con Dios es lo que va a hacer que el Espíritu obre. Pero si no estamos en comunión con Dios, si no estamos practicando una vida de santidad, conforme a lo que dice la palabra, claro que el Espíritu Santo va a estar diciéndonos, oye, por favor, ponte las pilas, glorifica al Padre, aléjate del mal. No, o sea, es que no. Y después, claro que vamos a andar por la vida sin poder. Así que si alguna vez has padecido, al igual que yo, de lo que, vamos a inventarle un nombre, de lo que podríamos llamarle deshidratación espiritual, escucha esto, porque a mí me sirvió. Tal vez a ti también. Pero veamos por qué el espíritu a veces pareciera como que no está funcionando. Como que la llave de agua de este río espiritual pareciera que está media oxidada, media trabada. A lo mejor hay que hacer un reclamo a aguas andinas, no sé, o tal vez no pagamos la boleta del espíritu. No se trata de eso. Pero veamos qué cosas pueden causar que realmente no estemos dejando fluir al espíritu. Hay una causa principalmente, y es que no somos espirituales. No vivimos, no nos comportamos de una manera espiritual. No andamos en el espíritu. Esa es la principal causa de por qué soy creyente como que no me siento bien con Dios. Bueno, adivina qué, porque no estamos siendo muy espirituales, que digamos. Estamos viviendo más en la amargura, estamos viviendo más en la crítica, estamos viviendo más en la murmuración, en el enojo y menos en el gozo en el Señor, menos en el amor a los demás, menos en todas las cosas que nos enseñó Jesús. Y estamos viviendo más en nosotros mismos. Claro que vamos a ser carnales, claro que no nos vamos a comportar de una manera espiritual. Claro que vamos a estar enojados. Y nada nos va a gustar en la iglesia. Todo está mal. Porque yo estoy mal. Y en tu vida espiritual, y en tu trabajo, y así en todas las áreas. Y esta falta de espiritualidad, a su vez, se puede deber por dos factores principalmente. Seguramente hay más, pero yo encontré dos. Ahí ustedes me pueden ayudar con otra lectura, pero por lo menos encontré dos. El primer motivo de por qué no somos espirituales es bien sencillo. Es porque no tenemos el Espíritu. Y no somos creyentes.
Entonces, puede que te guste venir a la iglesia, o no, o te traigan. Puede que hayas escuchado de Dios. Puede que incluso tú dices, Jesús, sí, yo creo en Jesús. Así como también creo en Bernardo Higgins, creo en los dragones. No, pero ustedes me entienden, como un conocimiento, un entendimiento de sí, Jesús existió, por lo tanto yo creo en Jesús. Ah, hermano, ten cuidado, tal vez no te lo explicaron bien. Pero creer en Jesús no se refiere a tengo entendimiento de que Jesús es real. Eso no es creer en Jesús. Eso es un entendimiento, una noción, una concesión. En ese caso, te podemos ayudar y decirte, mira, no tienes el Espíritu, porque realmente no has creído, no eres creyente. Si no eres creyente, no tienes el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso se puede solucionar muy fácil. Hablamos después, ¿ya? Así que si quieres hablar con nosotros, con el pastor, podemos solucionar ese problema. O sea, no nosotros, pero podemos darte alguna pista de lo que dice su palabra. Y eso aparece, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Acompáñenme ahí, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Algunos versículos que nos hablan con respecto a este tema. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Está hablando de los creyentes. Ustedes no viven según la carne, ¿cierto? Viven según el Espíritu, ¿cierto? De eso estamos hablando. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, esa es la condición, nosotros no deberíamos andar en la carne, deberíamos andar en el Espíritu. Pero después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo quisiera complicar más este versículo, pero es así de simple. Es como, el que tiene el Espíritu anda de forma espiritual. El que no tiene el Espíritu, no tiene el Espíritu. No es de Cristo, no es de Dios. Por lo tanto, si esa es la razón por la cual no somos espirituales, primero tenemos que resolver qué es lo que hemos hecho con la persona de Jesús. Resolvamos ese problema primero. Y después vemos qué onda con el Espíritu. Pero no somos espirituales porque no hemos creído en Dios de verdad. De verdad. Pero yo les dije que muchas veces yo sí me he sentido así, poco espiritual. Y no ando de forma espiritual, incluso siendo creyente. ¿Es eso posible? Bueno, sí. También puede ser una opción que estemos actuando de manera carnal. Y como les dije, hay dos causas de esta falta de espiritualidad. La segunda es que si bien hemos sido salvos y hemos creído en el Señor, en el sentido de que queremos seguir al Señor, tenemos la disposición, nos ha impactado y desde ahora decimos, mira, yo quiero que mi vida gire en torno a Jesús, bien, eres un creyente. Pero a la vez estás luchando, pero, déjame terminar la universidad, o déjame encontrar este trabajo, déjame ver el tema de salud de este familiar y lo atendemos. Mira, es que ¿sabes qué? Tengo estos niños aquí, que voy a esperar a que crezcan un poco más. Mira, ¿sabes qué? Es que estoy muy cansado. Y empezamos a poner nuestras excusas. O simplemente, mira, yo quiero ser un creyente, yo quiero servir al Señor, yo creo en el Señor, le sigo, pero hay ciertas áreas de mi vida que todavía no se las puedo entregar. Yo puedo hacer muchas cosas por el Señor, hermano. Puedo venir, puedo hacer un montón de cosas, pero esta área todavía no estoy listo para entregársela al Señor. Si ese es el caso, el Espíritu nos va a estar constantemente advirtiendo, llevando la contra, llamando la atención, nos va a exhortar, nos va a decir, hay algo mal, tú sabes cuál es la verdad, pero no quieres escucharla. Tú sabes que eso que tú estás diciendo, no, si yo oré y esto es la voluntad de Dios, pero tú sabes que por algo no estás pidiendo consejo, porque sabes que te van a decir, esto no es de Dios. No, porque yo hablé con otras personas y me dijeron que si lo hacía así, es voluntad de Dios. Por algo no estás pidiendo consejo a las personas correctas, al pastor o a los que te enseñan, los que te discipulan. Si algo así está pasando en tu vida, es porque sabes que hay algo que está mal
y puedes tratar de justificarlo. Puedes explicarlo de una forma súper lógica y hasta convencernos a todos. Pero tú en el fondo sabes que está mal. Y uno siempre sabe cuando uno está mal. Nunca lo voy a decir, pero yo siempre sé cuando estoy mal. ¿Y por qué? Porque el Espíritu nos está diciendo, oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Córtala. Vuelve a Dios. Deja eso. Renuncia a aquello. No porque no seas creyente, sino que porque haya un área en tu vida que no se la has querido entregar. Tal vez un sueño, tal vez un anhelo, tal vez hay algo en tu vida que tú quieres que no es el momento de Dios. El Espíritu claro que te va a llamar la atención. Y adivina qué, no vamos a estar en comunión con el Espíritu. Por lo tanto, ese río de agua viva se va a ir achicando, va a ir menguando. Es normal. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que uno puede entristecer al Espíritu? Esto de contristar al Espíritu. Eso lo menciona en Efesios capítulo 4, versículo 30. Pero también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué Pablo nos advertiría, no apaguéis el Espíritu? Primero que todo, porque se puede. Obvio, no nos advertiría, no hagan esto si no fuésemos capaces de hacerlo. ¿Cierto? Por ejemplo, no hay ningún versículo que diga no sean más fuertes que Dios. Ningún versículo nos va a decir eso. ¿Por qué? Porque no podemos. Es imposible. Por ende, no hay una ley que diga, mira, tú puedes hacer muchas cosas, pero no seas más fuerte que Cristo. No se puede ser más fuerte que Cristo. No hay una orden al respecto. Pero aquí Pablo sí nos dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué nos quiere decir eso? Se puede apagar el Espíritu. Apagarlo no es cortar la relación, ¿ya? No es extinguirlo, no es eliminarlo. Apagarlo se refiere a disminuirlo. Casi como que no existiera en nuestras vidas, ignorarlo. A eso se refiere Efesios con contristar el Espíritu. Y muchas veces, cuando nos sentimos poco espirituales, voy a hablar por mí, es porque justamente estoy haciendo eso. Es porque estoy yendo en contra del Espíritu de Dios. Lo estoy apagando. Esas son las dos razones de por qué el Espíritu a veces no está funcionando en nuestras vidas. Ya, entendimos eso. Y ya, supongamos que ya, el Espíritu no está fluyendo como debería. No es un río de agua viva, pero es un caudal, es un pequeño arroyo. Igual puedo vivir con eso, ¿no? Igual como que la vida sigue. ¿Es tan realmente importante esta situación? ¿Es grave? Bueno, la verdad es que sí. Por muchas razones es un problema grande. Fin. No. Vamos a explicar algunas ya, porque podríamos estar toda la tarde hablando de por qué es importante dejar que el Espíritu no solamente habiendo morado en nosotros se manifieste, sino que nosotros estar en esta comunión constante con el Espíritu. Vamos a ver algunas razones rápidamente de por qué es importante. Y para eso hay que entender qué cosas hace el Espíritu en el creyente, no en el que no es creyente. Vamos a ver rápidamente qué cosas hace el Espíritu en el creyente en el día a día. Por lo tanto, estar con el Espíritu entristecido, apagado, va a jugarnos en contra porque no vamos a obtener esos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Número 1, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Juan, capítulo 16, como lo estábamos leyendo en el pasaje, en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, ¿quieres entender la palabra? ¿Te cuesta entender la palabra como que lees la Biblia y nada se te queda? Bueno, no es algo que puedes hacer solo. La palabra de Dios no es algo que cualquier persona pueda leer y ser iluminado por ella solo porque sí. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Si tienes tu espíritu apagado, leer tu Biblia, muchas veces, no estoy diciendo no leamos la Biblia, no, pero lo que me refiero es, no le vas a sacar el provecho, no vas a absorber el potencial que tiene leer la palabra de Dios si no estás en comunión con el Espíritu. Algo va a quedar,
pero no estaríamos aprovechando el potencial de la palabra de Dios. ¿Quieres leer y entender la palabra o ver la profundidad que tiene el versículo, el capítulo, el pasaje? Bueno, la comunión con el Espíritu te va a ayudar. ¿Qué otra cosa? Nos recuerda su palabra. Eso lo dice Juan, el capítulo 14, el versículo 26. Cuando dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, como lo habíamos dicho antes, y os recordará lo que yo os he dicho. De repente va a pasar que estando en una situación, ¿para qué? No sabía que era con tiempo. Bueno, se me fue la idea. Sí, el Espíritu muchas veces nos va a recordar su palabra. Y por eso es importante que estemos en comunión con el Espíritu, porque a veces en una conversación, a veces en un problema, a veces en una situación donde debemos actuar de forma espiritual, van a aparecer esos pasajes, esos versículos que alguna vez escuchamos, estudiamos, memorizamos. Y eso no es porque, qué suerte, qué oportuno, qué justo. No, eso es el Espíritu que te está ayudando. Es como, oye, mira, ¿te acuerdas de este versículo? Ahí está. Por eso, hermano, la importancia de estudiar la palabra. Otro punto, ya habíamos dicho, ora por nosotros, intercede por nosotros cuando oramos al Padre. Incluso cuando estamos orando cosas nada que ver, porque podemos orar tonteras, ¿sabían ustedes eso? Que no todo lo que oramos realmente es espiritual. A veces oramos por tonteras. Y aún así el Señor escucha nuestras oraciones, pero ve más allá, porque el Espíritu también hace una obra y revela lo que hay en nuestros corazones. Nos guía según la voluntad del Padre. Eso aparece en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Nos moldea a la imagen de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Bueno, sin el Espíritu es imposible. ¿No me parezco en nada a Cristo? Bueno, adivina por qué. Porque no soy espiritual. Por eso no me parezco en nada a Cristo. Porque no dejo que el Espíritu Santo obre. Por eso no me parezco al Señor. Por eso tengo un carácter horrible. Por eso no tengo misericordia o juzgo rápido o no tengo paciencia. No, es que yo no tengo paciencia, es que no tengo paciencia. No, es que no me lo piden porque yo no tengo paciencia. Hermano, la paciencia es algo que viene con el fruto del Espíritu. No tienes paciencia, sé espiritual, porque eso es algo que va a aparecer por el Espíritu. No, es que yo no tengo amor, me cuesta, yo soy duro, me cuesta amar a los demás. Hermano, hay que ser espiritual. Y eso es interesante porque no debemos forzar ni la paciencia, ni el amor, ni la fe, porque no podemos fingir esas cosas. Yo no puedo fingir que soy paciente si no lo soy. No puedo fingir que soy amoroso si no lo soy. Y no lo soy. No puedo fingir que tengo fe si no la tengo. Podemos engañar a los demás, pero cuando estés solo en tu vida, cuando necesites de esas cosas, no van a estar. Porque estas cosas no se pueden fingir. Estas cosas vienen solamente producto del fruto del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu habita en nosotros y le permitimos al Espíritu ser, estas cosas se van a dar de forma natural. Y vamos a ser más pacientes, y vamos a ser más amorosos, y vamos a tener más fe, y bondadosos, y con dominio propio, y con templanza, y muchas cosas más. Es ahí el problema. Para ir terminando, y me voy a pasar un poco más de los 5 minutos, perdona, Katy. ¿Cómo podemos volver a andar en el Espíritu? Porque ya hablamos, sí, es un problema grave. Si yo estoy separado del Espíritu, no voy a disfrutar de ninguno de sus beneficios, y mi vida va a andar igual que alguien del mundo. Es un problema grave. Pero ¿cómo soluciono este problema ya? Primero que todo, entender lo que dijo el pastor, no estamos solos. ¿Está la iglesia? Sí. ¿Está su palabra? Sí. Pero está el Espíritu morando en vosotros. Y eso nos va a ayudar a que si le permitimos que nos guíe, Él nos va a guiar. Debemos dejar
de andar en la carne. O peor aún, vivir en la carne. Una cosa es de repente pecar, pero otra cosa es vivir en ese pecado o vivir en lo que desagrada a Dios. Cuando vivimos en rebeldía con Dios, no vamos a estar en comunión con el Espíritu. Si nos alejamos de la carne y empezamos a vivir de una forma más espiritual, estos ríos de agua viva se van a manifestar. Y no estamos hablando de algo sobrenatural o visual, no, estamos hablando de tu corazón. Vamos a empezar a vivir de la forma en la que deberíamos vivir, una forma que agrada a Dios. Y el secreto último no es ningún secreto, es algo que se ha repetido 1000 veces. Y lo voy a repetir 1001 vez más porque es importante. ¿Cómo podemos solucionar esta sequía espiritual? Santidad. Fome, no nos gusta hablar de santidad. Pero es que, hermanos, no hay otra forma. La santidad. El pecado nos destruye por dentro. Incluso siendo creyentes. Ya no tiene poder sobre nosotros, pero nosotros permitimos que entre como Pedro por su casa y que haga lo que quiera. Obvio que vamos a estar fríos espiritualmente. Obvio que vamos a ser insensibles con la palabra de Dios. Obvio que nos vamos a estar quedando dormidos en la predicación. Es que no dormí bien anoche. Bueno, se entiende. Pero a veces yo me quedo viendo, no sé, alguna serie, una cosa antes, porque mañana tengo iglesia, pero me quedé viendo una serie. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Dónde está el Espíritu diciéndome, mira, mañana hay algo importante, tenemos que estar bien? Se entiende el tema del insomnio, pero es un ejemplo. Porque a mí me pasa. Yo también me he quedado dormido en predicaciones. Perdón, papá. Pero me ha pasado. Y no me preparo. Pero bueno, hay que ser santos, hermanos. Y esto no es chiste. Esto no es a la forma católica, así, oh, santos. Sino que estamos hablando de una vida apartada para Dios, dedicados para Dios. Si Dios nos ha dado todo, si Jesús murió en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación, lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Y vivir para Cristo, saquémonos esta idea es renunciar a mi trabajo, me hago pastor y voy a predicar a las plazas. Hermanos, no. Vivir para Cristo es vivir conforme a lo que Él quiere. Y a veces eso va a ser dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra casa. Pero actuar como Él lo haría, eso es vivir para Cristo. No tenemos que volvernos ascetas, salir del mundo y encerrarnos en una granja y todos los hermanos vivimos. No, hermano, eso no es vivir para Cristo. Vivir para Cristo es, vive la vida que Dios te dio conforme a lo que Él quiere. Punto. Y si Él pone el querer dedicarse al ministerio como un misionero, como un pastor, eso ya es otra cosa. Pero algunos como profesores, no, nos va a llamar en el lugar donde estamos, a vivir como Él quiere. Eso es ser espiritual. Por eso cuidado con este evangelismo que de repente es tan fácil, tan simplista, de acepta a Jesús en tu corazón y listo. Porque no se trata de aceptar, se trata de vivir para Cristo. Eso es creer en Jesús. Así que si te han predicado el evangelio como, mira, cree en Jesús y recíbelo en tu corazón, yo te digo, la Biblia dice más que eso. Es renuncia a tu manera de vivir. No a tu vida, a tu manera de vivir. Y ahora vive para Cristo. Eso es creer. Y si has entendido eso y lo has aceptado, eres creyente y el Espíritu mora en vosotros. Y si no lo has aceptado aún, no, el Espíritu no mora en vosotros, no eres de Dios. Aunque te guste llamarte cristiano, no eres de Dios. Y el Espíritu no mora en vosotros. Pero hay una solución. Y eso está en la fe. La fe. Y ya hablamos de este tema. Bien. Creámosle a Dios, pero de verdad. Y permitámosle que Él haga las cosas que quiere hacer. No se lo impidamos más. No sigamos luchando ni resistiendo la obra que el Espíritu quiere hacer. Dejemos que broten estos ríos de agua viva de una vez por todas. Y no tendremos sed jamás. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos confronta, que nos exhorta, que nos anima a continuar.
No para que nos sentamos mal, Señor, sino que para que veamos que las excusas no sirven, que solamente tu Hijo es el camino. Ayúdanos, Señor, a entregártelo todo, para que permitamos que tu Espíritu obre, Señor, porque sólo así podremos realmente hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.